A ver, Diego me dice qué patrones tomas en cuenta para entrar en una entrada. Cada, cada patrón, o mejor dicho, cada sistema o cada método tiene sus maneras de entrar al mercado, ¿no? Yo aquí puedo entrar de dos maneras, ¿no? Puedo hacer entradas arriesgadas, ya, o entradas más confirmadas. Yo personalmente soy un trader de alto riesgo, ¿no? Me gusta entrar en operaciones que, bueno, me den mayor beneficio, ¿no? O sea, la diferencia está, ¿no? Entre ser un trader de riesgo y un trader más conservador en la cantidad de recorrido que nosotros podamos tener a la hora de buscar una operativa, ¿no? Y cada una de estas cuestiones pues tiene su pro y su contra también, ¿no? Porque tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo decidir qué tipo de trader vamos a hacer, ¿no? Y para decidir qué tipo de trader vamos a hacer, entran en juego varias cosas, ¿no? Primero, nuestra psicología, ¿ya? Y segundo, nuestra gestión, ¿no? Nosotros no podemos darle toda la responsabilidad de nuestro éxito en este negocio a un método. O sea, no confíen en que un método, al ser ganador 6 meses, 3 meses, un año, va a ser el método que los va a hacer ganar toda la vida, ¿no? Porque, como digo, cualquier método, por más bueno que sea, que pueda estar ganando un año, ya en los próximos años no tiene nada asegurado, ¿no? Porque el método puede tener reglas, puede tener métodos muy buenos, pero como siempre digo, ¿no? Las personas que ejecutamos somos humanos y nosotros cometemos errores, ¿no? Entonces, tenemos que tener eh, ese pensamiento, ¿no? De que tenemos que elegir qué tipo de traders vamos a hacer, teniendo en cuenta eso, ¿no? De lo que digo, ¿no? El tema de la psicología y también de la gestión, ¿no? Porque para mí, en este caso, para hacer entradas arriesgadas, yo tengo que tener en cuenta que al tener entradas arriesgadas, voy a tener más stops tocados, ¿no? Porque yo puedo estar viendo algo y directamente buscar entrar sin esperar una confirmación. Entonces voy a tener más stops tocados. Esto es una parte negativa de ser un trader de riesgo, ¿no? Una parte positiva es que voy a tener recorridos más largos, ¿no? Entonces, si yo soy un trader de riesgo, voy a ver algo y voy a entrar desde aquí, ¿no? Desde este punto. En cambio, si yo necesito confirmar algo, tengo que esperar un cierto movimiento del precio para recién entrar. Entonces, esto tiene en su favor, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que en este tipo de trading voy a tener más entradas perdedoras, ¿no? Pero tengo que tener también, ¿no? La psicología para dejar correr entradas cuando se presenten entradas buenas, ¿no? Para que de esta manera, ¿no? Con el recorrido que yo tome, ya se puedan eh, equilibrar, ¿no? Las pérdidas que he tenido se puedan recuperar y que al final yo salga ganador con el recorrido que deje entrar en una operación, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta, primero, que si voy a hacer un trade de riesgo, mi cuenta me tiene que aguantar, ¿no? Mi cuenta me tiene que aguantar porque yo puedo tener 5, 10, 20 entradas perdedoras, ¿no? Y para ello mi cuenta lo tiene que aguantar, ¿no? Si yo estoy haciendo entradas arriesgadas y mi cuenta no me aguanta, pues obviamente no me va a funcionar esto, ¿no? Voy a perder mi cuenta en el camino y no voy a poder sacar ganancias de esto, ¿no? Entonces, para empezar eso, ¿no? Ahora ser un trader de buscar más confirmaciones, pues obviamente me va a dar eh, menos entradas negativas, ¿no? Y lo que negativo me va a dar menos recorrido, o sea, al buscar más confirmación, voy a entrar, como se dice, más arriba en el precio, ¿ya? Y por lo tanto mis recorridos van a ser menores, ¿no? Entonces, cuando yo busco entradas más confirmadas, entonces puedo tomar la decisión de tomar o entrar con más lotaje, ¿no? De entrar con más lotaje de esa manera, ¿no? Y esto es algo que lo tenemos que tener en claro, ¿no? Muchas personas no nos paramos a pensar en esto, solamente nos concentramos en querer buscar el método bueno y ahí cargarle de lotaje y ganar. Y no es así. No tenemos que tener en cuenta siempre estas dos cuestiones, ¿no? La psicología y la gestión. Psicología y gestión
que al final va a ser lo que nos va a hacer ganar más allá del método, ¿no? Porque digo, un método, medir un método, un año es poco, ¿no? Un método, cualquier método puede ser ganador un año, pero de ahí en adelante no tienes la seguridad, ¿no? Porque como digo, el mercado no va a ser el mismo este año que el próximo año. Y por el método más bueno que tengas, pues no. Esto un poquito de introducción, ¿ya? Ahora, yendo ya a lo que tú me preguntas, como yo lo digo, para mí más importante que un patrón es mi zona, ¿ya? Mi zona de operativas, ¿no? Porque yo sé que las instituciones van a operar por zonas, ¿no? Ellos nunca operan por un nivel fijo, siempre eligen una zona en las cuales van a ir manipulando al precio. Entonces, una manera de yo buscar entrar ya en el precio primero es identificando la manipulación, ¿no? Siempre mis zonas se basan en niveles de FIBO, ¿ya? Se basan en niveles de FIBO, pero yo lo utilizo en zonas. Ya, por ejemplo, esta es una zona 61 y sé que muchas personas utilizan esta zona para entrar, ya, entonces va a ser un nivel a manipular del precio. Entonces yo no quiero entrar cuando el precio llegue al 61 y ya entrar en venta. Primero quiero que el precio manipule a la gente, ¿no? Y eso, un patrón de manipulación es que el precio llegue, salga de la zona para incentivar vendedores y al final termine llevándose a la gente que está aquí, ¿no? Entonces, después de esto, yo ya puedo buscar aquí motivos para entrar, ¿no? Después de la manipulación, ¿no? Después de que sucede esto, lo que yo puedo pedirle al precio es una estructura de venta ya a mi favor, o sea, un impulso y un retroceso al 61 y entrar de esa manera. Esta va a ser la mejor confirmación que siempre vamos a encontrar en el mercado, un movimiento a tu favor, ¿no? Un impulso, un retroceso que te respete la zona y de ahí entramos con más confianza, ¿no? Entramos con más confianza. Dentro del método que yo enseño, pues tenemos, ¿no? Diferentes patrones, ¿no? Pero si para simplificar toda esa cuestión, pues como te digo, el más recomendable para mí siempre va a ser ese, ¿no? El primer impulso, el primer retroceso a favor de lo que uno esté buscando, ¿no? Y eso lo podemos ver en un montón de operaciones, ¿no? En el análisis que hicimos esta mañana del euro dólar. Ahí está, impulso, zona 61 y abajo, donde está también el oro que compartimos, ¿ya? Igual, impulso, retroceso, zona 61 y abajo. Zona 61, zona 66, 68. Esas son dos zonas que yo utilizo para hacer entradas. Pero ahora la cuestión está, ¿no? En que muchos no tienen la paciencia, ¿no? Para poder hacer entradas, ¿no? Y ahora sí, eh, estas entradas igual lo mismo, se han dado en nuestra zona 61. 61 salió, movimiento después, ¿a dónde volvió? Al 61 y abajo. O sea, ¿qué hay aquí? Estructura de venta. Impulso, retroceso, estructura de venta, ¿no? Pero la cuestión va a ser que para esto se necesita tener la paciencia, ¿no? De que el precio forme esta estructura y bueno, muchos no vamos a tener la paciencia para este, esperar esta formación, ¿no? Entonces no, el tema no es tan complicado, los complicados somos nosotros, ¿ya? Entonces eso, ¿no? Y bueno, para hacer entradas arriesgadas yo tomo en cuenta otros, ¿no? Otros puntos de liquidez y todo lo demás. O sea, el precio se mueve por liquidez, entonces nada más tú tienes que pensar como institución, ¿no? Ellos utilizan liquidez para mover al precio, entonces tú tienes que pensar en este gráfico donde hay liquidez. O sea, liquidez me refiero a órdenes, ¿no? Liquidez son órdenes, órdenes pendientes, ¿no? Órdenes pendientes, liquidez también son stops, stop loss. Entonces, dentro de este gráfico, ¿dónde tú vas a encontrar eso? Ponte a pensar eso y vas a encontrar buenos puntos de entrada. ¿Tomas en cuenta las sesiones? No.
Las sesiones para mí no son relevantes. Ya sé que hay diferentes opiniones sobre el tema, pero también dependiendo de el estilo de trading, dependiendo del método que utilices, pero para mí las sesiones no son relevantes, o sea, en el sentido de buscar entradas específicas en sesiones me refiero, ¿no? Obviamente las sesiones son donde hay más liquidez de mercado, ¿no? Obviamente que ahí voy a querer que se cumplan mis patrones, pero por decir un caso que yo no sí o sí necesito que el precio esté en cierto lugar o que me haga un cierto patrón en la madrugada, ¿no? Tomando en cuenta este ejemplo, ¿no? Si yo tengo esta estructura ya, el precio tranquilamente puede estar aquí en Londres, puedes hacer esto en Londres y puede llegar aquí en Nueva York y al final estar aquí en Tokio, ¿no? Entonces yo lo tengo en Asia, lo tengo aquí. Voy a ver, ¿no? Si el precio se mantiene por ahí, voy a hacer mi entrada, ¿no? Voy a hacer mi entrada, pero no necesariamente me voy a que el precio me tenga que hacer una W en la hora en Londres, ¿no? O sea, yo no me baso por sesiones, me baso por estructura de mercado, ¿no? Estructura de mercado es lo que yo le pido al precio, ¿no? Entonces, en esa cuestión, para mí no es res- mm, como te digo, no es relevante las sesiones. Por acá me dice cómo utilizas tu FIBO. El FIBO lo utilizo como normal, ¿no? Para medir impulsos y retrocesos, nada más. Es lo que hago, ¿no? Lo que yo busco en el precio para operar es estructura de mercado. O sea, estructura me refiero a impulsos, retrocesos, ¿no? Entonces el precio en esta estructura, ¿no? Va a tener zonas, ¿no? Donde va a ser su retroceso y donde puede seguir un movimiento. Entonces lo que yo busco con el FIBO son estas zonas, ¿no? Y las busco a través de los impulsos y retrocesos, ¿no? Por eso para mí el precio tiene que darme impulso y retroceso para yo poder identificar zonas, ¿no? A ver, con este ejemplo. A ver aquí, creo que había otra pregunta del FIBO, a ver enseguidita. A ver, me dice, ya, que me dicen, a ver, un ejemplo del FIBO y cuáles son los parámetros. Ya, esa respuesta junta lo voy a responder. Ya, a ver. Ya, los parámetros al final va a depender de lo que tú busques en el gráfico, ¿ya? Pero los normales, para mí, los que son claves, como se dice, ya son los normales, o sea, los clásicos, ¿no? El 0, el 100 y el 61, ¿no? El 61, la diferencia nada más está en que yo los busco por zonas, ¿no? O sea, le asigno una zona aquí arriba y le asigno una zona aquí abajo. Y también una zona 61 que va entre el 61 y el 100. Y esos son los niveles que yo busco con los que trazo los impulsos, las zonas de impulso y retroceso, ¿no? De compra y venta. Y esto de aquí es el nivel 86-88, que es un nivel que muchos lo utilizan y que también lo tomo en cuenta, ¿no? Pero en fin, el nivel son los normales, no nada del otro mundo, ¿ya? Y este nivel de aquí es el nivel que yo utilizo para decir, ¿no? Si el precio vino al 61, para decir que este impulso está válido, ¿no? Que ha superado con un 30% a esto. O sea, para mí, un impulso nuevo se valida aquí. Todo lo que se genere por aquí, por aquí, por aquí, son falsos rompimientos. O sea, yo no lo tomo en cuenta como impulso. Y para eso nada más utilizo esto. De ahí en adelante, todo lo normal, no es nada del otro mundo. Sino es, como digo, mmm, en cómo tú buscas las zonas, ¿no? Y yo, como digo, busco a través de impulsos y retrocesos.
Aquí en el oro, aquí tengo mi impulso, ¿no? Tengo mi impulso, tengo mi retroceso y de ahí ya sale mi zona operativa. Entonces, para analizar el oro, nada estaba tan fácil como hacer esto. Y esto, el oro, lo hemos analizado varias veces, ¿no? En estas sesiones. Y bueno, la gente era testigo, ¿no? De que cuando el precio teníamos esta vela aquí, esta vela estaba ahí. Y desde ahí estaba en formación esta vela. Y yo decía que no lo tocaba el oro hasta que no llegue aquí, ¿no? Porque yo considero que cuando me rompe mi nivel 61, o sea, mi zona 61, para mí tiene que llegarme directamente al 86 o al 88, que son mis próximos niveles de cambio de sentido. Por eso es que mientras el precio estaba por aquí, yo no tomaba ninguna decisión en el oro. No lo toqué hasta que el precio me llegó ahí y recién empecé a compartir también análisis del oro, hace días nada más, cuando el precio ya vino a mis niveles ahí. Entonces, lo que busqué nada más es un impulso, un retroceso y ver en qué zona estaba. Nada más. Es eso, ¿no? Igual aquí. Aquí tengo un impulso, un retroceso. Bueno, estos son zonas, puntos anteriores que los tengo o que los voy marcando, pero el que está vigente es este. ¿Ya? Y de ahí estaba mi nivel operativo, ¿no? Si ves, ahí hay 61, al lado contrario, lo mismo, 61, y ahí está mi rango operativo, ¿no? Tengo mi zona de compra, tengo mi zona de venta, entonces ya voy tomando decisiones según en la zona que esté y el comportamiento que yo voy buscando a largo plazo, ¿no? Si son compras o ventas. Y en eso se basa mi toma de decisiones. ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Si lo miramos aquí, esto, miren, si lo vemos así, el precio vino a nuestra zona. Está saliendo en retroceso de nuestra zona 61, ¿no? Podría tomar ahí, o ya, obviamente ya voy tarde, pero si hubiera visto esto, pues obviamente podría estar tomando un retroceso ahí, ¿no? Pero utilizo también el movimiento mayor para ver qué es lo que quiero, ¿no? ¿No? Entonces, si me voy a esta estructura, lo que quiero al final es esto: impulso, retroceso, un nuevo impulso. Pero mientras se va desarrollando esto, tengo que ir trabajando con las zonas que tengo activas en el momento, en el gráfico, ¿no? Pero no me olvido que esta es mi estructura mayor que al final quiero que se dé, ¿no? Así que de esa manera vamos ahí. Estructura de mercado, ¿no? Estructura de impulsos y retrocesos es lo que voy buscando. Y no es más complicado que eso. Eso ya. Y a ver, enseguida vamos a revisar otros pares. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí me dice. A ver, John me pregunta por aquí, ¿tomas algún patrón de vela? ¿Haces alguna correlación entre par de divisas? Sí, correlación, mucha correlación, ¿no? Por eso te digo, dentro de mi experiencia, el index es el que lleva todo Forex. Por eso yo siempre para operar algún par veo eh, este, al index, ¿no? Y lo que utilizo siempre son las correlaciones entre pares mayores y menores, ¿ya? Eh, a este par lo opero generalmente con el euro-yen, aquí como están, ¿no? USD-CAD con el CAD-yen, al libra-dólar con el libra-yen, el NZD con el NZJPI, al oro solo, al AUD USD con el AUD yen, que lo tengo aquí, y el USD franco con el con el franco yen, ¿no?
esto entre un par y un par mayor y un par menor, ¿no? Un par mayor y un par menor, ¿ya? Y luego, obviamente, los que tienen que ver con el dólar van correlacionados, ¿no? Por la divisa, ¿no? Si el dólar pierde fuerza, sube, AUD-USD sube, obviamente eso, pero con cruces menores también, ¿ya? Ahora, me preguntabas también, ¿no? Si utilizo patrones de vela. No utilizo patrón de vela, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no funcione, ¿no? O sea, simplemente te digo que yo no lo utilizo. Ya tú tienes que ver si, para mí, como te digo, más importante que el patrón, para mí son las zonas que yo pueda encontrar en el gráfico, ¿no? Entonces, si tú eres un trader que utiliza patrones de velas, lo único que tienes que hacer es ver en la práctica, ¿no? Entrar al gráfico y entrar al gráfico y ver, ¿no? Identificar las zonas y ver si dentro de las zonas que se pueden identificar de esta manera, se puede o ves algún patrón de vela que más se repita, ¿no? Si tú eres un trader de que utiliza patrones de vela. Yo generalmente no me baso en ningún tipo de vela, simplemente en movimiento de mercado, no en movimiento de mercado. ¿No? Como te decía, para mí el más movimiento es un impulso, un retroceso, aquí tengo eso. Un impulso, un retroceso, aquí tengo eso. Para tomar decisiones, ¿no? Y el precio se va de esa manera. ¿Ya? Pero como digo, no, si no utilizo algo no es porque no funcione, simplemente porque dentro de lo que yo opero no está contemplado. Ya, enseguidita voy a analizar más, ¿no? Para que también, bueno, otras personas que quieran ver algún par lo podamos revisar. Ya, a ver, una pregunta más aquí para luego pasar, ¿no? a la segunda parte. Deme un segundito, voy a guardar estas preguntas. Un instante, un instante, un instante. Un falso rompimiento, a ver dónde te puedo mostrar. Uno que haya hecho el precio. No. Generalmente nosotros a simple vista lo tomaríamos así, ¿no? ¿No? Tomaríamos impulso, retroceso, este puede ser un impulso, un retroceso, mientras se va formando, ¿no? Obviamente, si lo vemos así, ya sabemos que este es un impulso más relevante, pero la cuestión está en que nosotros podamos identificar cuándo esto se está desarrollando, ¿no? Entonces, si lo vemos así, tenemos un impulso, un retroceso. Si lo veríamos así, aquí tendríamos un impulso, tendríamos otro retroceso, ¿no? Pero si yo tengo que tomar en cuenta esto, pues obviamente lo que hago es medir. Para eso utilizo, ¿no? Solamente utilizo mi nivel 30 para medir retrocesos. Entonces, agarro el final del retroceso hasta el inicio y tomo en cuenta si el precio ha superado, ¿no? Mi nivel 30, que ha tocado o ha superado, ¿no? Si lo ha tocado, superado, entonces para mí desde aquí es un punto donde yo puedo buscar un nuevo impulso, ¿ya? Y de esa manera lo veo. No es un concepto sencillo, pero que muchos, digamos, no lo tomamos en cuenta. Y a veces, cuando no tomamos en cuenta impulsos y retrocesos que sean válidos, a veces tomamos malas zonas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí lo medimos y claramente nos da, ¿no? Un nuevo impulso. Tenemos ahí un retroceso que llega, un impulso que llega al nivel 30 y ahí. ¿Cuántas entradas haces en una semana o cuántas recomendables? Dice. ¿Y qué pares recomendarías para operar una cuenta Zen? Ya. Estas, estas preguntas ya van relacionadas con gestión. Ya. A ver, para gestión vamos a ir un ratito aquí, a esta cuenta con la que estoy trabajando. Yo, como te digo, soy un trader de riesgo, por lo tanto, mi operativa es más agresiva y por lo tanto estoy más tiempo operando, no más tiempo operando. Del 8 de junio, ¿no? Que es creada esta cuenta. Ya, ¿dónde está? Aquí, 8 de junio. Ya, puedes ver, ¿no? Hasta ahorita llevo 3.000
241 operaciones, ¿no? Estas son operaciones, del historial de operaciones. No llevo 3.000 operaciones hechas en un mes y un poquito más. Pueden ser muchas o pocas dependiendo de cómo lo veas, ¿no? O sea, para mí, como te digo, yo soy un trader de riesgo, por lo tanto, ¿no? Este, em, hago muchas operaciones porque entro mucho al mercado, ¿no? Entro mucho al mercado. Ya, para un mes son hartísimas operaciones. Ya son hartas operaciones. Ahora no te puedo poner yo un número, ¿no? Un número específico no lo veo yo de esa manera, ¿no? Simplemente tiene que ir de acuerdo a tu gestión y a lo que te dé el mercado también, ¿no? Si el mercado te da más operaciones, pues si están bien hechas dentro de lo que tú buscas, pues las puedes tomar, ¿no? Ahora, como digo, yo hago muchas operaciones, ¿no? Porque como por ejemplo, soy un trader de riesgo y no me complico con el tema de perder operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a la estadística de qué es lo que dice la estadística de el método que uso, ¿no? O sea, el método que uso a mí me da mi estadística a favor a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso sé que si yo tengo controlada mi gestión, mientras esté operando, voy a tener controlada mis pérdidas y por lo tanto eso me permite hacer las operaciones que yo pueda tomar o las que desee tomar. Ya cuando tengo pérdidas, pues obviamente las pérdidas son menos o son más controlables que cuando estoy con una gestión más alta de la que yo uso. ¿No? Yo utilizo un 0.5% por operación, ¿ya? O sea, es una gestión súper baja, ¿ya? Por eso que yo hago muchas operaciones, porque sé que si pierdo no voy a perder mucho y por eso no me complico con hacer muchas operaciones, ¿no? Ahora, la estadística me dice que si yo tomo operaciones en las zonas, ¿ya? Y llevo sobre todo correcta mi operativa en la gestión de riesgo, en el largo tiempo mi estrategia me va a dar a ganar a mi favor, ¿no? Por eso es que yo tomo muchas operaciones, ¿no? Tomo muchas operaciones y la estrategia se basa en eso, en la estadística, ¿no? Por eso te digo, una estrategia puede ser rentable un mes, 2 meses, un año y todo lo demás, ¿no? Pero de la estrategia con la que yo trabajo ya tiene un cierto trabajo, obviamente la aprendí de alguien que ya tiene un tiempo trabajando y por eso sé que la estadística está al favor, siempre y cuando yo haga lo que dice la estrategia y sobre todo cuidando mi riesgo, ya la estrategia o los números van a estar a mi favor. ¿Ya? Y entonces no me encierro en eso de que tengo que hacer una operativa, un cierto número de operativas en un mes o en una semana, sino a lo que me dé el gráfico, ¿no? A lo que me dé el gráfico. Y en eso tenemos que, como te digo, apuntarles, ¿no? Si tú tienes una buena estrategia que esté testeada y que te dé en el largo del tiempo una operativa o un porcentaje a tu favor, entonces no te preocupas tanto, ¿no? Por el tema de medir una operativa por una semana, por un mes o por 100 operaciones, ¿no? Por lo menos necesitas para medir una operativa más de 1.000 operaciones, ¿no? Para saber si en ese largo lapso de tiempo va. ¿Ya? Ahora con el tema de que me preguntabas, ¿no? Para una cuenta de $100, ¿qué pares recomiendo? Para empezar, yo te puedo recomendar, ¿no? Un tipo de cuenta sería, ¿no? Un tipo de cuenta más que ciertos pares. Porque tú sabes, ¿no? Que el dinero es lo que tenemos principal para operar y yo, bueno, en esto soy, como te digo, yo he aprendido, ¿no? A la persona, ¿no? De la que, bueno, que me enseñó, que para mí en este momento la gestión es lo más importante, ¿no? Y por lo tanto yo te voy a recomendar siempre una gestión baja, ¿no? Una gestión baja en porcentajes y lamentablemente, digamos, para una cuenta micro, una cuenta de $100 no te permite hacer una gestión baja, ¿no? Necesariamente tienes que entrar al mercado con 0.1 o 0.2 sí o sí una operativa para que puedas gestionar. Si no, con 0.1 estás, como se dice, bloqueado, ¿no? Porque solamente si entras aquí,
tu operativa la tienes que cerrar aquí, al medio o donde sea, pero no puedes, como se dice, tomar parciales y dejar correr. Por eso siempre cuando se va a tomar una operativa se tiene que hacer por lo mínimo con 0,2, ¿no? Y bueno, si va a ser en una cuenta micro, vas a estar, como dicen, expuesto al mercado, ¿no? Pero si lo que tú quieres operar en micro, pues los pares más baratos, ¿no? Tienes que irte a los pares mayores, ¿no? En este caso, el euro dólar, el dólar franco, el NZ USD, que son los más baratos, ¿no? Ahora, operar libras es un poco más caro, eh, euro yen también sería, ¿no? Y operar otros cruces, ¿no? Como euro NZD, euro AUD, es mucho más caro también. Entonces, para tu cuenta va a ser mucho. Ahora, ¿cómo lo puedes gestionar correctamente sin arriesgar? Pues traduciéndolo esto a una cuenta Zen. Porque una cuenta Zen vas a poder, ¿no? gestionarlo como si tendrías más capital, pero hacerlo crecer de manera responsable, como se dice, sin exponerte mucho al mercado. O sea, $100 en una cuenta micro lo que no te da es opción a gestionar, porque sí o sí estás entrando con demasiada, como se dice, porcentaje de tu cuenta al mercado, ¿no? Y bueno, es cierto que se puede llevarlo a 200, 300, a lo que sea, ¿no? Es cierto que se puede hacer, pero como te digo, tú tienes que ser consciente, ¿no? De que si estás entrando con harto riesgo, va a ser más fácil perderlo, ¿no? Y si no te afectan perder esos 100, pues está bien. Pero yo siempre te voy a recomendar eso. No, y esto, o sea, yo te digo, la gestión es la causa número uno del fracaso en el trading. Más que tener un mal método, más que entrar mal al mercado. La gestión es el número uno. O sea, con $500, ya, con $500, el 1% sería $5. Ya, $5. Y si operamos euro dólar, nuestro mínimo lotaje sería 0,2 con un stop de 20 pips. O sea, el stop no lo ponemos por dónde está el mínimo o dónde está el esto, sino lo pongo yo en este caso por lo que me da la gestión que yo elijo, ¿no? Yo, como digo, yo utilizo 0,5%, no utilizo ni el 1%, el 0,5%. Pero para operar en una micro, necesariamente o obligatoriamente tendrías que usar el 1%, que serían $5 por operación, poner 0,2 y con 20 pips de stops, ¿no? Eso es, como digo, una gestión responsable, ¿no? Pero bueno, de ahí a que se cumpla, pues es difícil, ¿no? Ahora, como digo, si lo tienes esto en una cuenta Zen, va a ser como si tendrías $2,000, ¿no? $2,000 y ahí en 0,2 microlotes, ¿no? Traducidos en una cuenta Zen, va a ser como operar con 2 lotes, ¿ya? Ahora, la diferencia está, ¿no? En que si tú tienes estos 2 microlotes, ¿no? O estos mini lotes operando en una cuenta micro, aquí cierras uno y te quedas automáticamente con 0,1. Ahora, en una cuenta Zen son 2 lotes y estos 2 lotes tú lo puedes sacar, ¿no? 0,50, 0,30, 0,20, 0,5. O sea, me voy a la diferencia de gestionar, ¿no? Aquí no tienes opción de gestionar. Sí o sí, cierras uno y te quedas con uno, nada más. En cambio, al tener esto traducido en una Zen, aquí vas a tener opción de gestionarlo muchísimo más, ¿no? Vas a poder cerrar la mitad, la cuarta parte, la media parte y lo que tú quieras. O sea, la diferencia está en el poder de la gestión, ¿no? Que te permite una cuenta Zen, sobre todo cuando estás con un pequeño, ¿no? Es lo que yo les recomiendo, ¿no? A las personas que están estudiando conmigo. Ya. Bueno, hasta aquí se me termina el tiempo. Cualquier cosa, estamos en contacto por el grupo, por el canal. Me pueden escribir al privado sin problema. Y hasta el próximo jueves con más preguntas y todo lo demás. ¿Listo?